Bueno, 9 de la mañana, 18 minutos, y es un gusto, como siempre, recibir aquí en la mañana de Canal 10, en Arriba Gente, al ministro de Trabajo y Seguridad Social, don Ernesto Murro. ¿Cómo anda? Muy bien, un gusto, Danilo, estar con ustedes y con la teleaudiencia. Saludos allá al hombre del mate. Hoy es un día especial, es un día particular. Va a ser uno de los capítulos que seguramente enfoquemos en la charla. El tema... Muy feliz día a todas las mujeres de Uruguay y del mundo, y bueno, nuestro compromiso para seguir por más igualdad. Bueno, Murro, obviamente tenemos una situación de desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Es decir, hay estudios que demuestran en nuestro país que a igual cargo, hombres y mujeres, distintas remuneraciones. Los hombres tienen un nivel salarial superior al de la mujer en el mismo cargo. Yo estaba mirando recién, el colega Nicolás Lucich hacía un repaso respecto al Día de la Mujer en materia de indicadores económicos. Por ejemplo, decía que el empleo en Uruguay en los últimos 10 años aumentó un 23% de las mujeres y un 10% de los hombres, que es un indicador y un dato positivo. Sin embargo, el núcleo duro del desempleo sigue afectando a las mujeres, ¿no? A ver, en primer lugar, creo que tenemos que ubicar esto en lo que es el proceso general. Porque Uruguay, felizmente, desde 2005, tiene de nuevo negociación colectiva. Recordemos que estuvimos 15 años sin negociación colectiva, sin consejos de salarios. Y allí los salarios se estancaron o cayeron. Entonces, y eso pasaba para todos, para hombres y para mujeres. Con la reimplantación de la negociación colectiva desde el 2005, ha habido una mejora del salario y de las pasividades muy importante. Lo señalaba el presidente el pasado 1 de marzo, estamos hablando de más del 50% aumentó el salario por encima de los precios. Y esto fue para hombres y mujeres. En cuanto a la brecha salarial, la diferencia entre lo que ganan hombres y mujeres, en el sector público ha disminuido esa brecha, ese es un avance. En el sector privado la brecha está estancada, pero dentro de salarios que vienen aumentando. Mucho más grave era antes, cuando los salarios caían todos. Entonces, creo que hay que ubicar este problema que existe de la brecha salarial, de la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres, en un país donde el salario viene mejorando año a año. Llevamos por primera vez 12 años seguidos de aumento del salario por encima de los precios. Y ahí es donde ubicamos esta diferencia de la brecha, que reitero, en el sector público ha disminuido, en el sector privado está estancada. ¿Y porcentualmente de cuánto hablamos? Si se puede ponderar esa brecha. Hay distintas formas de medición. Si medimos, por ejemplo, por lo que se cotiza al BPS, estamos hablando del orden de un 20%. Si medimos por lo que detectan las encuestas del Instituto de Estadística, estamos hablando de un 9%. Y hay sectores donde las mujeres ganan más que los hombres. Son sectores minoritarios, pero por ejemplo en el sector rural, en el sector logística, en el sector energía, allí aparecen las mujeres ganando más que los hombres. Hay sectores donde la situación es más crítica, por ejemplo en la salud privada, mayoritariamente mujeres, 75% mujeres, la brecha es más grande. Estamos hablando de esa brecha que en el promedio aparece como un 9%, en el sector de la salud privada llega al 29%. Entonces, esto hay que estudiarlo, hay diferencias en el territorio nacional, pero reitero, yo creo que la buena noticia es, han venido mejorando los salarios 12 años seguidos, también allí han mejorado los salarios de las mujeres. Y el otro tema es la ocupación, y allí sí, como se señalaba, ha habido mejoras. En el primer gobierno democrático, 1985-89, la relación entre hombres y mujeres ocupadas trabajando era de 2-1. Exactamente el 70% de los hombres ocupados, 37% mujeres. Hoy esa diferencia se ha disminuido a 17 puntos. 67% de hombres ocupados, 50% de mujeres. Este es un progreso. Hay que seguir trabajando porque aparecen, por ejemplo, algunos indicadores como que hay que estudiarlos más, hay que ver qué se puede hacer. Por ejemplo, lo que significa algunas dificultades de reingreso al trabajo de mujeres mayores de 40. Acá, digamos, como tenemos el problema de los cincuentones en las jubilaciones,
empieza a aparecer, hay que estudiarlo, el tema de las cuarentonas en el reingreso al trabajo. Cuando quedan desocupadas y poder reinsertarse laboralmente. Y en este aspecto hay que seguir trabajando. Creo que lo otro que me parece que es importante, Danilo, es cómo han mejorado las cláusulas de género en los consejos de salarios. En los últimos 12 años se multiplicó por 6, se sextuplicó la cantidad de cláusulas de géneros en los consejos de salarios. Y esto es muy importante. En el año 2005, cuando recomenzamos la negociación colectiva, después de 15 años que no hubo, bueno, ahí teníamos solamente un 15% de consejos de salarios que establecían algún beneficio para las mujeres, alguna cláusula de género. Hoy cerramos 2016, el año pasado, la mayor cantidad de consejos de salarios con 75%. Y han aparecido una serie de cosas importantes en la negociación, como son los cuidados, los horarios especiales, las guarderías, los acompañantes, los complementos de subsidios que paga el BPS, las licencias por maternidad y paternidad, la ley de maternidad y paternidad del 2013, que ha cuadruplicado las beneficiarias de licencias por maternidad y ha incluido la licencia de paternidad y medio horario. Entonces, bueno, acá se ha avanzado en esto, hay que seguir avanzando. Murro, son muchos los temas que tenemos arriba de la mesa, muchos temas que queremos conversar con usted. Y Tengo una respuesta para un tema que planteó la senadora Viaga antes de irse. El lunes anunciamos que fue elevado al Poder Ejecutivo el decreto reglamentario de la ley de acoso sexual. Ajá. Digo esto porque... Claro, hacía el planteo antes de... El lunes fue elevado al Poder Ejecutivo, es un decreto que fue muy discutido con diversas organizaciones e instituciones del país. Sí. Establece un protocolo por el tema del acoso sexual en los lugares de trabajo. En el ámbito laboral. Tanto en el sector público como en el sector privado. Se establecen medidas, se establecen sanciones, se establece que obviamente puede actuar paralelamente la justicia y se establecen además las responsabilidades que tiene la Inspección General del Ministerio a este respecto. La otra ley que se aprobó, que está vigente, la 19.480, que hablamos hace alguna oportunidad anterior acá en este programa, es la ley de pensiones alimenticias, que entra en vigencia ahora y que establece también mejor posibilidades, digamos, en general para las madres que se quedan en el cuidado de los hijos. Esto es lo general que ocurre. También a veces sucede que son los padres quienes se quedan, pero en general son las madres. Y cuando el padre cambia de trabajo, bueno, las madres hasta ahora tienen que andar normalmente persiguiendo para ver cómo reanudan el cobro de la pensión. Ayer estuvo el diputado Radio del Partido Independiente que además reforzaba con un proyecto de ley para que se haga una declaración jurada. Pero reitero, esta ley está vigente, fue una iniciativa del BPS con apoyo del Suprema Corte de Justicia y es otro aspecto en el cual se ha avanzado. Bueno, estuvieron hace pocos días en Juan Lacase, es decir, una comitiva importante del Poder Ejecutivo, también representaciones sindicales que han estado trabajando en el tema, estuvo el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, acompañándolos, y ahora en pocas horas vuelven. Volvemos mañana. ¿Y vuelven con algo, con alguna propuesta o con un diagnóstico un poco más acabado? Volvemos con respuestas a la gente. Mañana jueves a eso de las 5 de la tarde vamos a estar algunos ministros en Juan Lacase. Nuevamente por instrucción expresa del señor presidente de la República. Y bueno, y muy gustosamente fueron muy positivas y enriquecedoras las reuniones que tuvimos el jueves pasado, cuando estuvimos con el director de UPP Álvaro García, con el subsecretario de Industria Guillermo Monsechi, y también, como se decía, nos acompañó el presidente del Frente Amplio. Tuvimos varias reuniones allí con los empresarios, con los trabajadores, con el Frente Amplio. Se visitó el parque industrial y bueno, en estos días se ha seguido trabajando intensamente en cada ministerio y vamos a estar mañana a las 5 de la tarde llevando respuestas a esta situación. ¿Llevan algo concreto? Obvio. ¿Propuestas concretas de reactivación laboral? Llevamos propuestas concretas en base... Bueno, eso vamos a hablar mañana con la gente allí en Juan Lacase porque... ¿El puerto puede ser un punto neurálgico para esta reactivación? Se está trabajando en diversos aspectos. Reitero, nosotros recibimos mucha información.
la semana pasada, ya se venía trabajando, recordemos, desde el 13 de febrero. El 13 de febrero el Consejo de Ministros había aprobado la creación de un grupo de trabajo que ya había comenzado a trabajar. Sí. Aprendimos bastante la semana pasada cuando estuvimos con la gente allí y mañana estaremos nuevamente. Debe ser un hecho histórico en Uruguay que 2 semanas seguidas varios ministros. Sí, es como si hubiera sesionado un Consejo de Ministros 2 semanas seguidas. 2 semanas seguidas en una localidad. Hablaba hace pocos días yo con Juan Castillo, el director de trabajo, que nos decía que a partir de toda la situación que se generó y el estado público que tomó el de Fanapel, muchos empresarios se interesaron en determinados emprendimientos productivos, evidentemente no de la envergadura de Fanapel, pero de que podrían llegar a generar 20, 30, 40 puestos de trabajo para instalarse en Juan Lacase. ¿Eso es real? Hemos recibido interesantes ideas desde los trabajadores del centro comercial de Juan Lacase, del alcalde, de otras instituciones. Estamos con las orejas y los ojos bien abiertos y bueno, seguramente mañana cuando concurramos, yo voy a ser uno de los ministros que voy a ir, vamos a estar dando por lo menos las primeras respuestas concretas ante esta situación. Para cerrar el capítulo, Juan Lacase, el profesor Luis Hierro López hace pocos días decía de canalizar el puerto, de reactivar el puerto y hablaba lanzó públicamente una propuesta de la instalación de una zona franca allí en ese lugar, un puerto libre y zona franca. ¿Eso es viable? Reitero, nosotros damos como bienvenidas todas las ideas, vengan de donde vengan. También que cada uno asuma sus responsabilidades. ¿En qué sentido lo dice usted? Y bueno, creo que hay que ver todos estos procesos y nosotros estamos tratando de asumir nuestras responsabilidades en lo que nos toca gobernar y tratar de dar las respuestas correspondientes. Bien. Murro, son muchos los temas, como decíamos, que queremos charlar con usted. Concretamente, se había hecho un anuncio sobre reactivación del Molino Dolores, pero un tema allí con el síndico y que no se pudo contactar en su momento a uno de los empresarios, determinó que no se comenzara la actividad del 6 de marzo como se había previsto. ¿En qué está eso? Bueno, en primer lugar, el Molino Dolores es un molino que tiene posibilidades, tecnológicamente y humanamente por su gente y por dónde está insertado, en una zona de alto desarrollo del Uruguay. Allí, como lo hemos dicho en otras oportunidades, hay un tema interempresarial. O sea, la situación del Molino Dolores no es por un conflicto laboral. Sí, sí, diferencias entre los socios. Es por una diferencia entre los empresarios, cosa que me interesa destacar. Y esta demora que se ha producido por una resolución judicial también ha sido ocasionada por una diferencia entre empresarios, entre accionistas. Veremos cómo seguimos colaborando en esto. Estamos trabajando, reitero, muy intensamente también en este tema. Hemos tenido reuniones directamente, no solamente Juan Castillo y todos los compañeros del ministerio, sino personalmente también. Y bueno, y vamos a seguir trabajando porque, a diferencia de otras situaciones que tenemos, reitero, acá es un conflicto entre empresarios y estamos ante una empresa que tiene posibilidades de continuar. Antes de entrar en el capítulo de FONASA, que usted se imagina, lo vamos a tratar y se lo voy a preguntar. ¿Qué pasa con los trabajadores del cambio, Nelson? Porque hemos hablado mucho sobre las consecuencias que tiene sobre los damnificados, entre comillas, por decirlo de alguna manera, las personas que operaban habitualmente con el cambio, Nelson. ¿Y los trabajadores? Lo de Sanabria, Maldonado, eso sí que es una estafa. Una estafa y se fugó. ¿Mayor que la de FONASA? Yo no sé si son cosas comparables. Esto sí que es una gran estafa. Dijo que va a volver públicamente. Esto es una gran estafa y se fugó. Y está embromando a mucha gente, no solo en Maldonado. Acá hay un político, suplente del secretario general del Partido Colorado, que estafa a la gente directamente, se quedó con plata de la gente y se fugó. Un rico de frecuencia habitual en los grandes ambientes del Río de la Plata. A ver, las consecuencias son tremendas.
Y a mí me llama la atención el silencio de alguna gente ante esta situación. Porque esto sí que es una estafa. O sea, la gente que se le quedó con la plata, la gente que no le pagó. Estamos teniendo no solamente las dificultades en las casas de cambio o lo que sean, con sus trabajadores y esas familias. Estamos teniendo dificultades en una empresa de transporte de ómnibus, con más de 30 ómnibus para el este del país. ¿Qué empresa? Tureste. Que también era del patrimonio de la familia Sanabria. Una parte importante. Y eso está generando problemas para esa gente, para esos trabajadores y colateralmente para otros, porque por ejemplo, la estación de servicio que abastecía de combustible a esos ómnibus, los talleres mecánicos que atendían esos ómnibus. Y este señor, y hay un silencio que asusta en el Uruguay por esto, a nivel político, estafó y se fugó. Casualmente, además, nos cuesta encontrar un sindicato que represente a los trabajadores. ¿No estaban organizados? De diversos sectores de actividad estoy hablando, ¿no? Y no solo en Maldonado. O casualidad, cuando queremos, nos llaman, estamos atendiendo trabajadores de A1, empresas de A1 en el ministerio. Dejó el tendal. Esto sí que es una estafa. ¿No tenían denuncias previas ustedes? No. ¿Nada? Y hay trabajadores que nos han dicho, si firmaba la afiliación al sindicato, al lado firmaba el despido. Está bravo. Murro, quiero ir al capítulo de FONASA antes de ir redondeando la entrevista, porque son, como decíamos, muchos los temas para abordar. Bueno, obviamente se ha conocido a través de los medios de comunicación, de hecho las propias sentencias del auto de procesamiento de la jueza de la doctora Starico, el pedido fiscal de la doctora Ferrero, sobre esta maniobra, sobre esta estafa que se ha registrado al FONASA, donde la figura del promotor de las instituciones médicas colectivas aparece como un capítulo complejo. Usted estaba al frente del Banco de Previsión Social, por lo menos desde cuando se remonta esto. ¿En ningún momento se notó o se constató inconsistencias en cuanto a las altas y bajas de empresas fantasmas, como se le llama? Bueno, a ver, vamos por parte. Primero, sí, esta situación existe porque este es un delito pago. Permitido. No, pago. Además. O sea, si un la ladrón... intermediación lucrativa está penada. Si un ladrón sí, va a robar un almacén o un banco, no sabe cuánto va a robar y lo que le puede costar. Y capaz que le pegan un balazo o le pegan un palazo. Acá hay dirigentes de mutualistas o mutualistas que ponen plata y este es el origen. Esta es la madre del borrego, como decíamos antes. ¿Usted puede aseverar eso de que hay dirigentes de mutualistas que pagan para que exista la intermediación lucrativa? Pero ese es el origen. O sea, si no hubiera quien pone plata para que... ¿Y por qué no se ha eliminado la figura del promotor entonces? Pues o sea, eso es ilegal hace tiempo. Se han hecho decenas y cientos de denuncias. Han habido personas procesadas, han habido mutualistas multadas. Esto es lo primero que queremos decir. No es que esto nunca se hizo nada, no. Desde el 2002, vamos a decir, desde antes de nosotros, o cuando yo era director por los trabajadores, ya había denuncias contra esto. Este es un trabajo ilegal hacer esto. Y se han hecho, reitero, decenas y decenas de denuncias. Ha habido decenas de personas procesadas y presas. Ha habido mutualistas y hay mutualistas multadas por esto. Se han destituido funcionarios. A mí me ha tocado destituir funcionarios del BPS por alguna vinculación con estas cosas o cosas parecidas a estas. Por tanto, mucho se ha hecho. Y hay que seguir haciendo. Y hay que seguir haciendo. ¿Y cómo se elimina la intermediación lucrativa, Murro? El tema es, Danilo, en que yo creo que también se ha dado información, por ejemplo, porque cuando esta información arrancó hace unos días, en algún medio se decía, ¿y qué hizo el MSP? ¿Y qué hizo la JUNASA, la Junta Nacional de Salud? ¿Y qué hizo el EPC? Sí, siempre se ha hecho. Y hay que seguir haciendo.
Porque este es un delito como otros delitos, donde los que tenemos que combatir los delitos tenemos que ir creando permanentemente distintos instrumentos, y los delincuentes también inventan. El muchacho este que aparece o se lo hace aparecer, sí, como... por lo menos es quien figura, pero hay información policial de que... Por lo menos fue el que abrió la boca. Habría alguien o personas por ejemplo, encima. También engañó a varios bancos privados. Sí. Pero yo he visto que eso en los medios se dice menos. Banco República, Scotiabank. Pero he visto que eso he visto que en los medios se dice menos, Danilo. Acá fue consignado. No. En algunos medios se dice menos, porque yo creo que acá también hay que ver, primero, ¿existe este problema? Existe este problema. Hace muchos años que se vienen haciendo cosas y se van a seguir haciendo cosas. Pero mientras haya dirigentes de mutualistas o mutualistas que pongan plata para que esto exista, es como todos los otros delitos que se cometen en la vida. Nosotros, los que nos toca gobernar y controlar, tenemos que seguir creando nuevas medidas cada vez, y los delincuentes van a seguir creando nuevas cosas. Tengo que ir cerrando. ¿Hay que desestacionalizar el corralito restringido a febrero? El corralito fue un reclamo de la gente en su momento. Todos lo recordarán, que se pedía que la gente se pudiera cambiar de institución. Eso se viene aplicando en el mes de febrero de cada año. Pero reitero, acá hay que empezar porque se asuman las responsabilidades de lo que fomentan este delito. ¿Le llama la atención el silencio de las mutualistas por estos días? Bueno, ahora ha habido una declaración. Comunicado. Y yo creo que está muy bien que se investigue y que se siga investigando, pero reitero, acá se ha hecho mucho y se han dicho cosas. Por ejemplo, cuando se sacó la cuenta, ¿no? O sea, 31.000 cédulas. 31.000 cédulas, los 31.000 números que tenía en su casa el delincuente apresado. No es que sean 31.000 la estafa. ¿Bien? O sea, según las informaciones que ha dado el Ministro de Salud Pública, la Junta Nacional de Salud y el BPS, son unos pocos cientos. El BPS paga 2,5 millones de cuotas mutuales todos los meses. O sea, estamos hablando de 30 millones de cápitas por año. Y este problema, por ahora, por lo que se ha informado por las autoridades correspondientes, estamos hablando de algunos cientos de casos, en 30 millones. Acá se dijo que esto era la causa del déficit del FONASA, es otra barbaridad. Y se dijo que no se hacía nada, es otra barbaridad, con intencionalidad política, de algún medio y de algún político. Acá hay que seguir haciendo cosas como se vienen haciendo desde hace muchos años. Creo que también es bueno que la justicia está comprendiendo esta situación, porque, a ver, en mi periodo de presidente del PS hicimos más denuncias que procesados. Hacemos las denuncias, después que se encarga la justicia. Y no había procesamientos. Había menos procesamientos que la cantidad de denuncias realizadas. Bien. Alguna vez se entregaron filmaciones y así filmando que había... Sí, la tranza habitual. Hasta medios de comunicación en algún programa grabaron tranzas. Y eso después no siempre tenía los resultados que hoy está teniendo la justicia. Lo cual yo creo que esto es un avance y bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando en este proceso. Como siempre es un placer, Murro. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Vamos cerrando por acá la entrevista con el ministro Ernesto Murro.